El acto de buscar, rebuscar, escoger, remover y recoger algo del suelo que pensemos que pueda servirnos luego, tiene un vocablo muy especial en México. Lo llamamos la pepena. Hola, bienvenidos a la Ciudad de México, bienvenidos a La Pepena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de La Pepena. ¿Cómo están? Hola, Pati, ¿cómo estás el día de today? Hola, muy bien, estoy muy bien y estoy muy encantada de estar aquí. Suena cliché, lo siento, pero esas son las palabras que vienen a mi mente. Ya buscaré otro discurso para que no escucharme tan clichésosa, pero por el momento es todo lo que tengo. Aparte, para fingir que no hemos estado hablando ya como media hora antes de empezar el programa, ¿verdad? Pues bueno, otro programa de La Pepena. Y pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que encanta a chicos y grandes. Vamos a hablar de películas futuristas, que no es lo mismo que películas de sci-fi. Ahorita vamos a hacer un poquito de definiciones, ahorita que presentemos a nuestros amadísimos. Por favor, porque yo ahora que hice mi investigación, sí me quedé pensando varias cosas en ese sentido, pero dije, ya me lo aclararán, espero que me aclaren mis dudas. Sí, bueno, te aviso que es bastante arbitrario el término. Ah, bueno. Bueno. Básicamente es como para hablar de otras películas en otros programas, pero estoy platicando con uno de los invitados que ahorita ya voy a presentar a la brevedad, pues para ir definiendo un poquito de qué va esto, ¿no? Para ir viendo un poquillo por dónde vamos. Voy a empezar por el invitado que ya es de la casa, que es básicamente un pepenador honorario. Y él odia que hable bien de él, no le gusta que diga su extenso currículo. Entonces, pues voy a hacer una presentación muy breve. Simplemente voy a decir el ganador. Mi nombre, por favor. No. Bueno. Me vale madre, es el ganador del Emmy, el ilustrador mexicano, el ganador del Eisner, Patricio Beteo Lagomarsino. Pato, eres una gloria nacional y te gusta estarte mordiendo el zarape. ¿Por qué es eso? Pues inseguridades, síndrome del impostor y todo lo que entonces, ya sabemos, ¿no? Sí, fíjate, y otras personas. No me lo merezco. Claro. Pero yo les voy a demostrar que sí me lo merezco. En mi próximo trabajo sí les voy a demostrar. Sí, es para que después no te guste que te lo digan, ¿no? Si te ganas otro Emmy, a lo mejor no te va a gustar que te lo digan. Pero estaría más bonito presentarlo como el ganador del Melate, ¿no? Una cosa así estaría. Estaría bueno. Sí le gustaría más. Eso estaría. Ahí sí no diría que no, quién sabe. Sí, no, es que no es meritorio. Entonces tiene que ser algo como el premio Nobel, una cosa así. Bueno, sí. Que merite, estaría más mejor.
Bueno, déjame tomar airecito porque estoy encantado con la siguiente invitada, que es una persona que sabe muchísimo sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Básicamente a eso dedica su vida. Además, ahorita estamos contentitos porque estamos trabajando juntos, Patricio y yo. Y pues vámonos por ahí, ¿no? Ella es antropóloga visual, es narradora, que de hecho es ahí donde estamos trabajando juntos. Es investigadora, es analista de lenguaje multimedia, es curiosa profesional y es directora del programa de estudio de futuros en la Universidad Centro. Entonces, por favor, pongan sus manos juntas para recibir a la enorme Carla Paniagua. Muchas gracias por esta sonora recepción. Hola, hola. ¿Cómo te hace el día de today? Hay que fingir un poquito que no estábamos platicando desde hace media hora para el amado auditorio. ¿Cómo estás el día de hoy? Me siento muy, muy honrada de ser pepenadora invitada. Y esperemos que recurrente además, ¿no? Yo lo espero así también. Hoy es mi examen de colocación, entonces voy a poner mi mayor esfuerzo para tener un buen desempeño. Y déjame decirte al respecto de la presentación que me fascinaría que mi trabajo fuera ver pelis futuristas. Me encantaría, porque decías como a esto se dedica y entonces yo lo pensé así como en términos muy textuales y dije, me encantaría poderme dedicar 100% a ver pelis y en particular pelis que versan sobre el futuro, que sería un lujo, pero bueno, al menos voy a tener el lujo de conversar con ustedes acerca de este tema que nos apasiona en común. Fíjate que yo he llegado a pensar eso y sin ánimo de contradecirte. Tenemos un chiste, Pato y yo, sobre esos trabajos que parece que nos gustarían mucho, pero que pensándolos un poco más a lo mejor ya no nos gustarían tanto. ¿Sabes qué es lo bonito de ver películas en mi caso? Que no es mi trabajo, pero ni de coña. Que es una cosa que uno hace por fuera, ¿no? Que es una cosa que uno hace además del trabajo. Y decíamos con Patricia una vez, ya tiene muchos años de esto, que lo lindo que sería trabajar probando videojuegos, ¿no? O trabajar en la industria de los videojuegos en una cosa súper, pues lúdica, ¿no? Estar probando los juegos, estar jugando todo el día. Y ya en ese momento me acuerdo que dijimos, tal vez no está tan padre, ¿no? Ya cuando uno lo piensa un poco mejor. Y me acuerdo que ahora que estuve frecuentando a mucha gente que se dedica a eso por unas clases que estaba dando, etcétera. Pues sí, o sea, ser probador de videojuegos no es una carrera tan bonita, ¿no? Como uno lo podría pensar. Y también aquí me imagino que tiene un poco que ver con eso, ¿no? También tal vez no está tan padre ver películas por trabajo, porque también te tocan las películas malas, ¿no? También, que ese es también es otro tema, ¿no? Aunque también yo puedo decir que tal vez también de las películas malas se sacan cosas buenas. En fin. Totalmente. Pero lo vamos a demostrar. Perdón, Pati. No, es que precisamente iba a dirigirme hacia ti, Carla, porque con eso que estás comentando, la pregunta pertinente y que me gustaría que me contestaras o que nos contestaras es, ¿y por qué vamos a hablar de películas futuristas? ¡Pling! Es una gran pregunta. Bueno, entiendo que primero Adrián hizo un primer saque de un tema y ese tema me atrapó porque me interesa y justo tiene que ver con mi trabajo. El trabajo que realizo cotidianamente como titular de un programa de posgrado es acompañar a otras personas y yo misma hacer el ejercicio de pensar sistemáticamente acerca del futuro. Y pues el futuro no existe, pero existe como una evocación de nuestra mente, ¿no? Es una especie de bien cultural, dice Arjuna Padurai. Entonces, las películas que tratan el tema del futuro o de los futuros posibles, pues para mí son un gran material de estudio etnográfico, ¿no? Nos permiten reflexionar acerca de cuáles son los deseos y temores de distintas tribus, si lo queremos ver así, en distintos contextos de la historia, porque, por ejemplo, hoy las películas a las que vamos a hacer referencia corresponden
pues todas las películas son estadounidenses, ¿no? A excepción de una que es canadiense. Entonces, de alguna manera son manifestaciones de cómo en cierto punto de la historia cierto grupo cultural ve el futuro, y el futuro convoca nuestros temores, pero también nuestros anhelos, ¿no? Entonces pienso que como material de exploración es muy apasionante. Hablar de... Me he dado cuenta que escoger buenas películas futuristas o de ciencia ficción, ahorita nos puedes explicar cuál es la diferencia. No la hay, es arbitrario el programa. Bueno, pero me he dado cuenta que también inevitablemente caemos en obras de grandes directores, ¿no? Y que estamos haciendo también un repaso como de los directores notables, por lo menos muchos de Hollywood, ¿no? Y muchos grandes contadores de historias, ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de películas futuristas, sino de obras de arte y pues, de grandes películas, ¿no? Y retratos de sus épocas, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de películas desde 1927, es la primera, hasta la última que pues tendrá pues, unos 5 años que salió, ¿no? Sí. Y pues bueno, tenemos películas de los 80s, de los 60s, de los 2000s. Sí, quiera bueno, el duende que alcancemos a ver todas, o por lo menos la mayor cantidad posible. Sí, sí, no, yo no. Que por lo general se nos quedan cosas en el tintero, pero vamos a tratar de mejorarlo en esta ocasión. Sí, no quiero spoilerear ninguna, pero pues también ya empecemos, ¿no? Sí, Primero quería saber... Son de Usual Suspects, más otros, ¿no? Creo que sí, claro. Eso también es cierto, ¿no? Decirlo. ¿Cuál es a ver, voy a desordenar esto. ¿Cuál es la canadiense, Carla? Cubo, ¿no? Cubo. Es canadiense. Cubo. Y de hecho, una fe de ratas es que Saturn 3 es inglesa. Es desconcertantemente inglesa, además, porque, bueno, no empecemos a hablar de esa película, pero solamente aclarar que es desconcertantemente inglesa porque todos los involucrados en realidad son americanos, son estadounidenses, pero por alguna razón que no alcancé a entender. Bueno, la busqué, pero no la encontré. Está hecha en el Reino Unido, que frecuentemente tiene que ver por cuestiones de costos, ¿no? En términos generales, ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, voy a explicar rápidamente cuáles fueron las nociones para escoger las películas el día de hoy. Hoy vamos a hablar de películas que hablan sobre el futuro. Y como bien mencionaba Pato, las películas que hablan sobre el futuro en realidad hablan sobre el presente, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver mucho porque todas las películas que escogimos son un reflejo súper fidedigno del momento en el que se hicieron y además desarrollan preocupaciones del momento en el que se hicieron, ¿no? Que es, a final de cuentas, va por ahí el asunto del futuro, que es la preocupación sobre lo que nos depara en base a los problemas que tenemos hoy. Y pues en ese sentido escogimos puras películas que también tuvieran algo que decir sobre nosotros pues como especie, básicamente. Y excluimos, por ejemplo, las películas, creo que no hay ninguna que tenga viajes en el tiempo, pero si hay alguna, y ahorita se me olvida por cualquier razón, no sí es lo hay, esa. Sí lo hay. Sí, ya me acordé cuál es. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, es verdad, es verdad. Hay una, al menos, pero que no es el objetivo, digamos, principal de la película, sino es contar otra cosa que tiene más que ver con el asunto del futuro, ¿no? Hay bastantes distopías por ahí, que la distopía es uno de mis géneros favoritos para hablar del futuro. Y también otra cosa que decidí yo excluir, y eso sí, ahí me pongo el sombrero, es todo lo que tiene que ver con digamos, nosotros viajar hacia otro lugar muy lejano, ¿no? Un poco como sería Star Trek, ese tipo de asuntos. Sino, pues digamos que mantenerlo más o menos doméstico, para tratar de diferenciarlo de ese otro género espacial que es el space opera, ¿no? Que digamos, al cual pertenece pues Star Wars, Star Trek, este tipo
Hasta las mismas Avatar, ¿no? Podrían ser. Sí, justamente. Obviamente, Sí. antes que eso, pues Flash Gordon y todas estas películas que realmente, estas historias que realmente son space operas, ¿no? Que básicamente son historias de fantasía en un contexto distinto, ¿no? Y pues bueno, pues al mal paso darle Gerber y vamos a... les voy a ir diciendo cuál es la dinámica. Estaba pensando tal vez hacer una especie de rifa en línea, pero hubiéramos tenido que compartir la pantalla y demás. Entonces yo creo que me voy a ir por el método tradicional que utilizamos la última vez que escogimos películas. Y vamos a poner a una mano santa a escoger un número del 1 al 8. En este caso, la mano santa representada por Carla, ya que es la bien avenida a este programa. Entonces te voy a pedir que escojas una película del 1 al 8, por favor. Oye, pues muchas gracias. Yo creo que este es el único contexto en el que tengo cierto estado de santidad. Escojo el 7. El 7. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, qué maravilla! Escogiste una muy buena. Vamos a hablar de la gran película de Fritz Lang de 1927. Vamos a hablar de Metrópolis. Está muy bien, empezamos cronológicamente, güey. ¿Sí? ¿Quién diría, güey? La mano santa, la mano santa. Sí, sí, sí. Metrópolis, ¿con quién empezamos? Patricio, platícanos de Metrópolis. Bueno, no sé, yo Metrópolis la vi cuando salió en el cine. ¿La viste en su momento? No, pues Metrópolis diría que es un documento de cine mudo, expresionismo alemán, así en su máxima, ¿no? Tiene, pues yo diría que como que tiene todas las cualidades para ser así la precursora pues hasta de la distopía de lucha de clases, ¿no? Sí. Que no es, o que más que una distopía, es como una especie de exageración, ¿no? O de alegoría, prácticamente, ¿no? En el que, pues, en la película sí hablan como de las manos y el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y que además tiene un ingrediente medio místico religioso, que es el místico religioso justamente porque es la religión, y que es el corazón, ¿no? Sí. Entonces eso es como es un diálogo entre estos tres protagonistas de una sociedad que, según veía, ¿no? No está establecida en ningún tiempo y ningún espacio, ¿no? Eso lo dice la misma novela en la que está basada. Y pues bueno, vale la pena verla por lo menos una vez en la vida, como un gran documento de preguerras, ¿no? No, de pre-segunda guerra, ¿no? 1927, ¿no? Uh-huh. No sé. ¿Tú qué opinas, Carla? Estaba haciendo memoria porque efectivamente yo también la vi hace mucho tiempo. No la vi ¿En su momento? en una sala de... No, bueno, en su momento hubiera estado. Estaría yo muy bien conservada. No la vi, digamos, en una proyección comercial. La vi cuando estaba haciendo un diplomado de análisis del lenguaje cinematográfico en la Cineteca, como parte de una revisión como de todos los básicos del cine. Entonces nos chutamos en el mismo periodo, no sé, Metrópolis, El triunfo de la voluntad, no sé, el asalto al tren, las tomas de vista de los hermanos Lumière, fue como parte de un primer acercamiento al análisis del lenguaje cinematográfico, y está haciendo memoria de cómo me hizo sentir, porque, bueno, pues uno la ve a la luz del lector que soy, ¿no? Y recuerdo que me impresionó la universalidad de su discurso, ¿no? Y por supuesto, pues hay ciertos momentos que ahora rayan en lo caricaturesco, pero la encontré, digamos, como un discurso audiovisual, la encontré avasallante, me pareció súper provocadora. Y bueno, si lo vemos como a la luz de grandes debates que tienen que ver ahora con todo el mame de la inteligencia artificial, los humanoides, qué onda con la revolución de las máquinas, yo creo que es muy provocadora, ¿no? Y sirve para abrir una discusión en esa dirección.
Sí, Metrópolis tiene tiene varios aspectos interesantes. Está basada en una novela de 1925, esa es una novela que está muy reciente en el tiempo. Y como dice Pato, pues pertenece a este periodo que se le llama el expresionismo alemán, ¿no? Y el otro día que estábamos hablando de fotografía cinematográfica, que ahora estoy obligado a sacar ese capítulo antes que este, para que se entienda, hablábamos precisamente de cómo se fue desarrollando el asunto de la puesta en escena. Antes de, digamos, de este tipo de ejercicios cinematográficos, también antes con el experimento Kino en Rusia, pues básicamente lo que teníamos era una cámara fija, ¿no? Era una cámara fija que a lo mejor ya tenía una intención de cuadro, sobre todo también en el cine de Estados Unidos. Pero que era casi teatro, ¿no? También en Méliès lo que tenemos pues es una especie de toma que parece un teatro, ¿no? Incluso toda la composición del cuadro está hecho pues como si fuera una especie de escenario, ¿no? Para vérselo de esa manera. Y lo que empieza a pasar en Rusia y en el expresionismo alemán, antes de esto en Nosferatu, ¿no? Que es de 22, si mal no recuerdo. Siempre las mezclo estas dos, pero si este es de 27, entonces Nosferatu es de 22. Las tengo ahí mezcladas a veces. Es la aparición de dos cosas, ¿no? Digamos, de ya la fotografía con una intención estética, con una intención de discurso estético. O sea, digamos que ya está intentando reproducir una escuela gráfica y artística, ¿no? Que es el expresionismo alemán, que ya existe como pintura antes de esto. Y pues obviamente pues los gilograbados, ¿no? Los woodcuts que se llaman, ¿no? De expresionismo alemán, ¿no? Entonces ya existe ya esta preocupación por llevar un mundo gráfico, por llevar un mundo estético y ya llevarlo a la pantalla, y entonces pues ya se empieza a ver el cine pues como un arte visual, ¿no? Con un cuadro compuesto, todos estos asuntos de iluminación súper exagerados, ¿no? Precisamente para imitar el asunto del claroscuro, ¿no? En las tomas, etcétera. No, y además una película que tiene cientos de extras, si no es que miles parecen en Sí, pantalla, diría yo ¿no? miles en una de esas, sí. Que tienen bueno, pues sí, que hay que hacer arreglos cinematográficos para poder mostrar estos movimientos humanos, ¿no? Mm. Sí, que también ya tiene una cosa también bien interesante de Metrópolis es que ya tiene efectos visuales súper trabajados. No siempre son tan evidentes. Ahorita me acordé de los extras porque ya ocurría este rollo de que es una cosa muy sencilla. No quiere decir que no hubiera como cientos de extras, pero que es una cosa muy básica en su concepción. Que había gente que le daba la vuelta a la cámara para salir del otro lado y parecer como que era más gente en las multitudes, ¿no? Digamos que es una manera de convertir 200 personas en 2000, ¿no? Si quieres. Y bueno, así que ahorita regresamos a los efectos visuales, pero una cosa que sí me parece muy interesante es el contexto histórico en el que esto ocurre, ¿no? Que ocurre entre guerras, ¿no? Como sabemos, Alemania quedó muy afectado después de la Primera Guerra Mundial. Y 300 extras, dice Carla. Quedó muy afectado después de la Primera Guerra Mundial y entonces empiezan a aparecer todo este tipo de expresiones artísticas en la entreguerra, ¿no? Es el periodo famoso de la interguerra. Y curiosamente, pues también se empiezan a desarrollar muchísimo las artes, ¿no? Entonces también por eso ahí podemos inscribir perfectamente bien a todo este bonchezote de películas alemanas que revolucionaron el cine. Pues el gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, etcétera, ¿no? Que, insisto, ya tenían como este rollo gráfico, ¿no? Ya tenían la preocupación estética. Y incluso aquí pues ya empiezan a aparecer estos trabajos que después se vuelven clásicos en el cine, ¿no? Que es el director de producción también, ¿no? O sea, alguien tuvo que diseñar como esos escenarios, esa imaginaria, ¿no? Que tiene también mucho de Art Nouveau, ¿no? De alguna manera.
Deco, ¿no? Sí, perdón, Deco, sí, es verdad. Como ese tipo de geometrizaciones, ¿no? Que incluso podemos verlos en el androide, porque también vamos a ver que las películas que hemos escogido, pues muchas tienen androides, ¿no? Y esta no es la excepción. Oye, Jesse, perdón, Adrián, pero ese Sí, androide sí, es sí. como una especie de precursor de C-3PO, ¿no? Sí, sí. De hecho, en Ralph McQuarrie, que es el director de producción o concept artist, o bueno, tiene varias sombreros en Star Wars, que es una película de la que hemos dicho que no vamos a hablar, De la que no hablaremos. de la que no hablaremos, por lo menos en este programa. Sí se inspiró mucho en el robot. Ahorita se me olvida cómo se llama el robot. Es que tiene el nombre de la chica. De la chica que pues es como la lideresa, ¿no? De esta especie como de sindicato de trabajadores. Ahorita me voy a acordar. ¿El Bester? No. Podría uno pensarlo, pero no. Aún ella es un poquito más joven. Pues ya tiene un androide, ¿no? Ya tiene un ser inteligente que además está sustituyendo a otra persona. O sea, si quieren, para adelantarnos un poquito en el tiempo, para ver un poco al futuro en este mismo programa, pues ya es un replicante, ¿no? Ya podemos hablar de que aquí hay un replicante, que es un androide que sustituye totalmente a otra persona, sin que las personas que están alrededor de ellos lo noten, ¿no? Y bueno, pues está este asunto también de la lucha de clases, que también es interesante. Es lo que decía Carla, que es muy que es hasta tierno de repente, ¿no? Que ha envejecido no mal, porque sigue siendo una gran película, pero sí ha envejecido de una manera un poco ¿cuál es la palabra que busco? Es que no es tierno, es Naif. Naif, sí. Sí, es ingenuo creo que es la palabra, más o menos, ¿no? Y María, claro, sí, gracias, Carla. Sí, María se llama el personaje de que aparte pues es un nombre bíblico, ¿no? Es una referencia clarísima, ¿no? Y tiene muchas referencias bíblicas Metrópolis. Y hablamos un poco de los efectos especiales. ¿Notaron algunos? Tú sí ya viste la versión completa, ¿no, Pati? Justo el otro día hablábamos de eso, ¿no? De la versión completa de Metrópolis. Sí, la pasaron recientemente digo, no me la chuté toda porque empezó a las 10 de la noche en TV UNAM. Sí, vas a terminar a las 4 de la mañana. Sí, a las 2 de la mañana, pero hasta donde mi ánimo me dio, sí la vi. Y bueno, en cuanto, es que es difícil, digo, salvo quienes estudien como Carla, ¿no? Ese tipo de cuestiones con personas que sepan más, pues es difícil porque sí te tienes que poner en situación de decir, bueno, te tengo que pensar qué estoy viendo, y qué representa para un espectador de 1927, ¿no? Porque si nos ponemos a comparar, pues es difícil, ¿no? Una persona cotidiana como yo, que solo ve el cine porque es cine, pues no lo puedes distinguir. Pero sí digo, verla así, ¿no? Con esa mentalidad de, bueno, vamos a ver por qué es importante los efectos, pues ese tipo o sea, empiezas uno con esas cuestiones, bueno, ¿cómo hizo para hacer tal cosa? ¿Cómo hizo para hacer el cambio del mundo arriba al mundo abajo, por ponerle una forma de expresarlo, ¿no? ¿Cómo hace que se vea tantísima gente, ¿no? Entonces, sin saber mucho, no sé mucho de movimientos de cine y ese tipo de estrategias, pero sí se impacta, ¿no? Verlo con esos ojos, que si lo ves de una manera pues cotidiana, pues más bien lo ves como que, ay, pues qué rarito está, ¿no? Entonces, es difícil, sí, honestamente, ¿no? Porque pues ya estamos más acostumbrados a ver cosas 1000 veces más elaboradas. Hay que tratar de verlo con una cuestión, pero se me hizo muy interesante cómo toda esta ambientación del mundo ideal, ¿no? Que es la casa de la familia, con que todos viven así, pues es una manera de... He encontrado dos escenas muy similares a lo largo de muchas historias, ¿no? Tú ves, no sé, alguna película
que trata de alguna familia en 1940 y es muy parecido, hasta la música, así como un tonito muy, ¿no? Las flores, siempre tienen un jardincito, ¿no? Entonces todo esto es lo que a mí me llamó la atención. Dije, es muy futurista pensar en poner una invitación que se va replicando, a lo mejor ya después de los 70 no tanto, ¿no? Pero mucho tiempo sí era un concepto, ¿no? Y entonces trasladar eso y trasladar la ecuación del futuro, como estaban comentando ahorita, pues es encontrar a Cetrespo, ¿no? Es encontrar personajes que uno empieza a encontrar relación con otras películas como Blade Runner, y eso, pues a mí es lo que se me hace también interesante, ¿no? Hablar de los efectos. Se los dejo a ustedes, chicos, por favor. Fíjate que hablando precisamente y fíjate cómo esto tiene un twist interesante, que hablando, digamos, de que uno puede ver el cine, por verlo así como, pues para lo que es realmente, ¿no? Para conmoverse, para etcétera. Pasa una cosa simpática, ¿no? Que ahorita cuando tú ves un efecto especial en cine, pues ¿cómo asumes que se hace, no? Así, digamos, Carla, ¿no? ¿Cómo asumes tú que se hace cualquier efecto especial en cine hoy, en cuanto lo ves? Pues depende mucho del caso, ¿no? Sé que como espectadores especulamos mucho acerca de cómo están hechas las cosas. Pues digamos ya modernamente, y ves una ciudad futurista, o sea, ves pues casi siempre asumes que es CGI, ¿no? En esta era, ¿no? Es casi siempre CGI, y lo raro es que haya soluciones artesanales, ¿no? Que haya como un foro construido a escala real. Eso ahora ya se considera trabajo artístico prácticamente. Mi punto es que, por ejemplo, cuando yo le estaba explicando esta película que le estábamos viendo en una clase de semiótica con los alumnos, yo les preguntaba cómo pensaban ellos que habían hecho tal cosa, ¿no? Si no tenían computadoras. Por ejemplo, hablábamos hace rato de las maquetas. Bueno, me lo estabas ahí medio comentando, Carla. Pero en un momento en las maquetas salen personas, ¿no? Conviviendo con las maquetas. Entonces, ¿cómo sería eso? Y lo que es interesante es que se lo dices a los alumnos, y esto no es para trashear a los alumnos de ninguna manera, ¿no? Es solamente por dar un ejemplo de una persona, digamos, de por la calle, y no saben realmente cómo se hacían. Y esto es interesante porque para mí estos efectos tienen una similitud con la magia de espectáculo, ¿no? Con la magia de escenario, ¿no? O sea, que tú lo puedes ver, sabes de alguna manera que no es cierto, porque pues ni modo que hayan construido toda la ciudad y que hayan hecho todo eso para hacer la película. Igual que la magia, pues tú sabes que no están cortando a nadie a la mitad, ¿no? O sea, sabes perfectamente que ese es un truco, ¿no? Pero no sabes exactamente poner el dedo donde está el truco, ¿no? Y en ese sentido, siento que aquí sí tenía más como este misterio el asunto de las películas, todo el tema de los efectos prácticos y los efectos ópticos, ¿no? Por ejemplo, otro truco que utilizaban mucho en esta época era poner espejos, ¿no? Para que una persona se viera chiquitita enfrente de maquetas grandototas, ¿no? O el famoso asunto de los matte paintings, ¿no? Que poner vidrios enfrente y pintar cosas y demás, ¿no? Pero pues no es tampoco como que lo estuvieran diciendo a la gente, ¿no? Entonces eran verdaderos trucos de magia, ¿no? Y eso es, me parece una cosa interesante. Además, pues ocupando una tecnología que era nueva para ese entonces, digamos que apenas estaban descubriendo este tipo de rollos, ¿no? Es que de veras es 1927, ¿no? Las películas de Charles Chaplin todavía salen en ese entonces, ¿no? Es un arte de veras muy, muy nuevo, ¿no? En términos de montaje y todo este tipo de asuntos, ¿no? Apenas se están descubriendo todas estas cosas, ¿no? No, hasta el mismo lenguaje cinematográfico, recordemos que era cine mudo, ¿no? Entonces ya obedecía otras reglas, ¿no? Tanto la importancia de la actuación para que sin palabras pudieran transmitir la emoción, por eso tan maquillados y tan gesticuladores, ¿no? Y además
pues los letreros, ¿no? No sé cuál sería el nombre, ¿no? Pero como Intertítulos se llaman esas cosas. los intertítulos, que más yo leía que la Metrópolis, cuando la quisieron sacar una versión amable, sin que no desatara polémica por el asunto de la opresión de los ricos sobre los pobres y eso, que más que el cut comercial que quisieron sacar en América o en Estados Unidos propiamente, era únicamente con otros intertítulos. Ujú. Entonces también solo le cambian los intertítulos y tú puedes modificar el mensaje completito de una película, ¿no? Sí. Cosa que hoy sería impensable, sería como doblarla, ¿no? Y poner a las personas, los actores a decir lo que tú quieras, ¿no? Que eso ya Sí. raya más en el sketch cómico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hablando de que está en pañales el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y aún así sigue siendo una pieza de museo, ¿no? Y no por ser arcaica, sino porque pues, sí sentó las bases para muchas cosas que vinieron después. Sí, de hecho, ahorita que presentamos a las películas que siguen, nos vamos a dar cuenta qué tanto están resonando, ¿no? Después con ese tipo de cine. Porque, pues sí, o sea, vamos a encontrar elementos que se repiten mucho en las películas que están más adelante en el futuro, ¿no? Y como pues todo está desde el mero principio, ¿no? Como ya estas cosas están desde el principio, ¿no? De hecho, está interesante eso que le hayan cambiado los intertítulos, que eso es casi orwelliano, ¿no? Es como cambiar como cambiar a posteriori la historia, ¿no? Una cosa que ya habían hecho. Que tengo entendido que esa parte lo hicieron, digamos que a las espaldas de los creadores, ¿no? Sí, que a mí Fritz Lang es infartado, ¿no? Sí. Y sí. Y hablar del lenguaje como algo que modifica nuestra percepción de la realidad, también hay una película en nuestra lista que tiene que ver con eso, ¿no? Ya Carla levantó las cejas porque sabe cuál es. No sé. De la modificación de la realidad. Bueno. Sí, a través del lenguaje, ¿no? Pues vamos a cambiar de película precisamente para poder encontrar estos puentes. Uh-huh. Y vamos a hablar, voy a sacar esta película del sombrero y vamos a lo siguiente que sigue en Mano Santa, creo que sería Patty Bosques. Entonces te voy a... Santa Madre de Dios. me da la impresión de que decirte de que te tomaste santa casi como un insulto. Sí, qué cosa. Yo sí me asumo bruja 100%. Sí. Bueno. Pero ¿qué número no puedo decir? ¿Cuál dijo Carla? No, porque ya saqué el sombrero. Ya. Entonces, más bien ahora es un número del 1 al 7. Del 1 al 7. El 1. El 1. Maravilla de maravillas. Bueno, vamos a hablar de la obra maestra de un genio de Ridley Scott. Vamos a hablar de Blade Runner. Patricio, suéltate. Uy, no, pues no sé. Pues yo no voy a decir que durante un tiempo. El tiempo que es mi vida hasta ahora. Blade Runner 1982. Me gusta decir el año también. Sí, no 2049, que también es muy buena. La verdad me gustó mucho la secuela. Sí. Siento que tiene hate ahí medio injustificado, pero sí. No, pero sí, la verdad está muy buena. Uh-huh. Que también la dirige alguien que dirige otra película de esta lista, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Ridley Scott, directorazo, y Blade Runner siempre he dicho que es una de mis películas favoritas, no solo de ciencia ficción futurista, sino como película. Siempre me ha sido así de las experiencias más así evocativas e interesantes así que he vivido frente a una película, ¿no? Blade Runner además me encanta encontrarle esos resabios de cine noir, ¿no? Combinados con pues no diría cyberpunk, pero prácticamente. Y pues sí, las distopías. ¿Tú nos dices que es cyberpunk y Blade Runner? Pues fuertes declaraciones. Sí, no sé, nunca lo he pensado. Diría que es como medio proto
cyberpunk. Digo, está el asunto androide, ¿no? Pero no hay un mundo digital, o sea, que cohabite con el mundo real, ¿no? Cosa que me recuerda de niño. Me encantaba la escena en el que Descartes se mete a explorar una fotografía. Claro. Yo no podía creer eso. Yo creo que por algo me iba a convertir en ilustrador, ¿no? Así lo que el atravesar el mundo bidimensional y ver que hay un mundo más allá. Bueno, pequeña cápsula de cuál es de mis escenas favoritas de la película, ¿no? Uh-huh. Cuando utiliza esa vieja computadora para explorar una fotografía. Pero bueno, volviendo a esa vieja la película computadora del futuro. Sí, vieja computadora del futuro. Blade Runner tuvo además varias versiones. Película muy problemática, ¿no? Pensando en que Ridley Scott tenía una intención muy clara de qué es lo que quería y obviamente los ejecutivos querían otra cosa. La versión comercial, la original, no solo tenía un final diferente, sino que tenía una voz en off, ¿no? Uh-huh. En el que Harrison Ford, pues como al modo detectivesco, pensaba en voz alta, ¿no? Y alguien te estaba prácticamente explicando la película, ¿no? Sin dejarte mucho que imaginar. A mí nunca me gustó esa versión. Ridley Scott quería una película sin voz en off y con un final diferente, ¿no? Y que no dejó de ser una película noir porque no hubiera un detective hablándole encima, ¿no? Tiene tantos elementos, ¿no? Y cómo olvidar también a los replicantes, ¿no? Que también era una forma de retratar a los robots o a los androides como algo indistinguible de los humanos, ¿no? Y pues de eso trata la película, al grado de que no estás muy seguro o todavía muchos podríamos no distinguir claramente si el mismo Descartes es un replicante o no, ¿no? De hecho, Ese tipo de eso cosas que ponían a volar la imaginación. De hecho, ese era un motivo de teorías fílmicas en un momento que si Descartes era o no un replicante, porque también dependía del final anterior, ¿no? Que quedaba ahí un poco ambivalente. Pero bueno, creo que Sí. ya en el momento que ya sale, digamos, anciano en la de Denis Villeneuve, en Blade Runner, Sí, pues sí, ya queda totalmente respondido. Y creo también que en la versión del director, pues sí, ya queda muy claro, ¿no? Que es la buena, según yo, ¿no? La que estuvo en Netflix un tiempillo, ¿no? pero Ridley Scott decía que él era un replicante. Sí, por Entonces eso. también, lo que no era un replicante. Ah, que no Sí era un era, replicante. bueno, pero ahora que mencionas así hago de cuenta que no dije estupidez. La misma 2049, aún viendo a Descartes viejo, Uh-huh. a mí todavía me dejaba la duda de si podía seguir siendo un replicante, porque en este universo, pues no podíamos descartar que los androides envejecieran, ¿no? O sea, también había una sofisticación genética, güey, que podría ser un caso excepcional, ¿no? No, pues yo entiendo yo entiendo que Descartes en 49 es un replicante. Es un replicante Sí. envejecido, por eso. O sea, sí. Bueno, sí, entramos muy rápido a la Terrenos muy peor, misteriosos. a la peor discusión. Lo Sí. que yo quiero comentar que precisamente este tipo de cuestiones es lo que hace interesante el cine de esa época. No quiero caer en el ahora es diferente, pero me parece que ahora las historias son mucho más digeridas, ¿no? Te dicen exactamente, dejan poco a la interpretación, dejan poco a este tipo de discusiones que también era parte de todo ese ámbito del cine. Si era, si no era. Por ahí yo vi ahorita alguna reseña que decían que en algún momento Ridley Scott el director Ridley. Aparte es British, entonces es Ridley. Sí, Ridley. Se contradecía y que para justificar un error de edición en la película, en algún momento dijo que sí era y luego que no era. Pero insisto, no, o sea, lo más allá de definir si sí era o no era, ¿no? A lo que hoy es esta cuestión de dejar las cosas tan abiertas a la interpretación del público y que sí te implicaba una atención y una secuencia mental de que tú dijeras, bueno, a ver, ¿por qué eso? O sea, te cuestionabas lo que estabas viendo. Sí. ¿Sí? No tanto como muchas películas de ahora,
que pues ya te dan toda la historia, te dicen exactamente por qué, para qué, cuándo, no dejen En mis ninguna tiempos duda. las pelis eran No, mejores. y teorizar afuera de una película, es muy, depende de cada quien, ¿no? O sea, incluso si el director dice o alguien te explica, de todos modos la experiencia va a ser tuya, ¿no? Cada vez que la veas puedes incluso tú interpretarla de una manera diferente, Claro. que así pasa con la literatura o con la música o con las artes en general, ¿no? Que te pueden decir así lo que sea, pero al final la experiencia es tuya, ¿no? Entonces, es más, podría yo pensar que mis opiniones de si es un replicante o no pueden cambiar la próxima vez que la vea, ¿no? Y eso la hace, Claro. me dan más ganas de verla por eso, ¿no? De hecho, originalmente se supone, o sea, sí es ambivalente eso, pero sobre todo lo que importa es que, pues es una de estas famosas películas que tienen capas, ¿no? O sea, que te están hablando de una anécdota, porque la historia pues no es particularmente complicada, digamos que este cuate está buscando a los replicantes, se encuentra con unos que están ahí como revelados y pues ya se arman los trancazos, ¿no? Pero lo que importa son las capas, ¿no? Los subtextos de lo que realmente se trata la película. ¿Y de qué se trata la película? Pues primero de una cosa que pues es una de las películas, es una de las preguntas filosóficas más viejas del mundo, que es ¿qué es un ser humano, no? Ujú. O sea, ¿qué somos nosotros? Y por extensión, ¿qué es lo que es un ser humano, no? Un ser humano, o sea, tú imitas todo lo que tiene un ser humano hasta los huesos, ¿no? E incluso en 49, que por lo visto ya la estamos tomando totalmente como canon también, pues se ve que tienen un número de serie en los huesos, ¿no? Los replicantes, es decir, que están hechos hasta los huesos como seres humanos. Si tú duplicas esta maquinaria perfectamente, ya es un ser humano, sí o no, y si sí, entonces, ¿qué es lo que hace la humanidad, no? Que es uno de los subtextos también, ¿no? Todo este asunto de las memorias también es ultra interesante. Que por cierto, esa es una de las pistas por las cuales se supone que Descartes es un replicante cuando le Es un dan replicante. ajá, porque ¿cómo se llama? El El malo malote. unicornio. Sí, pues el Ah, malo malote, ¿cómo se llama? El güerejo. eh, ah, Bati. Sí. No, Bueno, o Roy sea que Batty. él sabe sus sueños, ¿no? Él conoce sus sueños y entonces sabe que así como Rachel tiene programados sus recuerdos, él tiene programados los sueños y pues al él momento de saber, él al momento de saber que está soñando con unicornios, pues esa es la pista, ¿no? Decir Sí. además que está basada en una novela de Philip K. Dick, bueno, es un relato más que una novela, un relato de Philip K. Dick, que también está vagamente basado, también hay que decirlo. Y tiene elementos de The Long Tomorrow, que el otro día también hablábamos de The Long Tomorrow, que es pues esta historieta europea fundacional de la nueva ciencia ficción en los 70s, 80s, y pues ya el vínculo ahí de Moebius también pues con todo el imaginario hollywoodense, ¿no? que vino después. Yo aquí voy a atrever a hacer, perdón, antes de que, porque el comentario del sueño es justo el momento en que estaba yo esperando para esta película para hacer un salto, nada más paréntesis o corchetes como lo quieran ver. Hay una película que yo creo que valdría la pena mencionar, de Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, Uh-huh. que precisamente trata de los sueños, de cómo capturar los sueños. Entonces, nada más lo dejo ahí para como, digo, yo sé que el enlace está muy lejos, pero no quería dejar de mencionar porque también es una película, a modo de ver, futurista y que, bueno, pues nos faltaría programa y demás, pero también es una trilogía y Sí. es bastante buena también en cuestión de futurismo, ¿no? Y Wim Wenders, pues es también. Es que Wim Wenders merece un programa, ¿eh? O sea, Wim merece un Wenders programa. sí también es un director que merece un programa. El otro día hablamos largo y tendido de París, Texas, pero sí, mucho ahí. Carla. Oye, Carla, sí, ¿tú eres Blade Runneriana o no? Sí, me gusta mucho esta película y también me gusta la secuela que hizo Denis Villeneuve. O sea, las dos las disfruté muchísimo. No recuerdo si la vi en el cine cuando salió
pero sí la vi en el cine y fue una experiencia que, pues como a muchas personas no les voy a decir nada original, me cambió la vida. Ahora, a propósito de lo que están diciendo y sin ánimo de abonar a la discusión de si era o no era, porque eso nos llevaría a un programa y la vida probablemente, a mí me parece muy interesante, o sea, un tema de esta película que a mí personalmente me interesa es el tema del test Boy Camp, que está retomado justo el relato de Sueñan las ovejas, etcétera. Porque al final de cuentas ese es un tema que a propósito de la inteligencia artificial generativa preocupa a todo el mundo, ¿no? O sea, el test de Turing ya se quedó corto para poder explicar cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial y ahora me viene a la mente, por ejemplo, el test de Lovelace o el test de Lovelace 2.0 que está mucho más encaminados a evaluar habilidades creativas. Y este test que le están aplicando en una de las escenas a uno de los androides, pues justamente aborda cuestiones bien interesantes y recuerdo que ese momento capturó completamente mi atención e incluso me pregunté si yo misma era una replicante, porque yo no sabía cómo responder a muchas de las preguntas que le estaban haciendo al dude, no sé si se acuerdan, Nueva ¿no? discusión. Ya olvídense de Descartes. ¿Es Carla una replicante? Somos todos unos replicantes, soñamos con ovejas eléctricas. Yo recuerdo este momento en el que le preguntan si tuvieras una tortuga patas arriba en mitad del camino, ¿la voltearías o no, etcétera? Son preguntas pues que no tienen una respuesta sencilla y me resultó en su momento muy perturbador. Finalmente, con el ánimo de establecer un vínculo interesante entre esta película y la de Fritz Lang, seguramente ustedes saben, pero a lo mejor nuestra audiencia no, que un efecto especial que es muy utilizado en esta película es, y que ahora es tan común en las redes sociales, es el aro de luz en los ojos. Y ese aro de luz lo retoma Ridley Scott de Fritz Lang, autor de Metrópolis, ¿no? Que es un espejo a 45 grados en relación a la cámara. Entonces me parece muy bonito que hay muchas conexiones teóricas y conceptuales, etcétera, pero hay esta conexión muy, muy específica donde se retoma como una especie de truco que ahora ya no sorprende a nadie, ¿no? Ahora ya tienes un aro de LED y te puedes hacer esos ojos que en ese tiempo eran ese halo luminoso que era tan peculiar. Claro. Fíjate que no había hecho esa relación. Yo no sabía lo del espejo en los ojos, pero sí es cierto. O sea, de hecho, cuando se está transformando en María, el androide del nombre impronunciable de Metrópolis, pues sí, justamente tiene eso, ¿no? Y también tiene un encadenado, un fundido, ¿no? Que también le llaman. Y pues bueno, pues insisto, es un replicante María, ¿no? De Metrópolis, en forma, ¿no? Porque la gente que está alrededor de ella no se da cuenta que es lo que es, y además tiene una misión muy, muy clara, ¿no? Y en esta cuestión de los ojos, digo, inmediatamente me remitió a mí me impacta, ¿no? Cómo matan con los dedos, o sea, sí, a mí esa escena sí se me hace así como muy, 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 muy ruda, ¿no? Bueno, aparte la dicha Claro, no, es que sí hay un tema sobre la vista. En esa película la vista es algo hasta desde el brillo en los ojos. Hay un asunto con el búho, ¿no? También con el búho. Con las pupilas, ¿no? Con la dilatación de las pupilas. El búho fabricado, pues, ¿no? Sí, la película abre con un ojo, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, sí que abre con un ojo. Es que cuando les hacen el test, tiene un acercamiento al iris. Porque se supone que una de las cosas que miden es qué tanto se abre y qué tanto se cierra por el asunto de la respuesta emocional, ¿no? Y sí, bueno, y lo que dice Patty, ¿no? Sobre, o sea, el replicante, el Roy Batty, güey, ¿no? Que mata a su creador hundiéndole los ojos, ¿no? Y hay también un asunto con este fabricante de ojos que vive como en un laboratorio bajo cero, ¿sí lo recuerdan? Sí. Que está como en un... pero bueno, sí, de esos hilos conductores fabulosos que tienen las buenas películas, ¿no? Que puedes agarrar, de hecho, puedes agarrar de varios hilos a la vez, o solo quedarte con uno, ¿no? Y estar discutiendo
y polemizando un buen rato, ¿no? Sí que Ridley Scott aparte venía de Alien, ¿no? Digo, no vamos a hablar de Alien en singular, pero aparte venía de Alien, ¿no? Entonces sí es un genio rotundo. Me platicaba Patricio además que lo odiaban profundamente, ¿no? En la producción, cuando estaban trabajando, que es inglés. Sí, muy problemática, muy problemática, ¿no? Sí, Y no sé que, si califica como Production Hell, pero sí, o sea, tuvo un montón de broncas, ¿no? sí, que yo digo, no lo corrieron, pero sí son del tipo de proyectos que podrían haber ya casi terminado en algo así, ¿no? Y por inconformidad, así con. Además, de un director inglés yendo a filmar en Estados Unidos por razones de presupuesto y que ahí sí que el sindicato de trabajadores se opone rotundamente a sus modos ingleses, ¿no? Pero sí, bueno, no hablaremos de eso, pero hay mucho que decir sobre lo mal que lo pasaron todos en esa película, ¿no? La misma Sean Young, el mismo Harrison Ford, el mismo Ridley Scott, el mismo director de fotografía. Pero bueno, sigamos, que siga rodando el dado. Sí, Bueno. bueno, ya para cambiar de fotografía, pues, no de fotografía, sino de película, decía una cosa interesante que es que esta película también identifica mucho el fenómeno bestseller versus longseller, ¿no? En términos cinematográficos. Blockbuster versus película de culto, ¿no? Esta es una película que se dio un trancazo en la taquilla en su momento. Siento yo, es un cliché decirlo, ya lo sé, pero es una película mal entendida. Siento que está en un momento, está en una coyuntura rara, ¿no? Del cine. Pero pues que se ha convertido con el tiempo en una película de culto, que también es un poco incomprensible las razones por las cuales no tuvo la respuesta esperada, ¿no? Que también pues tiene efectos que hasta el momento se siguen manteniendo. Y pues Creo que es una obra compitió, de arte, dime ¿no? si me equivoco, creo que compitió con E.T. Salió al mismo año que E.T. Sí, es Pues del sí, mismo ese año. es de 83, sí, Sí, digo, sí salió el son para mismo año. públicos muy diferentes, pero bueno, la taquilla es la taquilla, ¿no? Sí, había que revisar ahí eso. Eso también muchas veces explica por qué las películas no tienen la respuesta adecuada, porque compiten también con otras películas que pues, les ganan el mandado, ¿no? Para decirlo muy vagamente, ¿no? Next. Cuatro. Digo cuatro Déjame. para ver si invocamos a nuestra cuarta participante. Sí, sí, Que- se tuvo que ausentar un momentito, Carla. No se preocupen, todo está bien. Ahorita viene. pero ese es mi número. Adivina qué película es, Patricia. La que tiene el No, 4 en su mística, En su no mística. sé cuál. ¿no? Eh, de 1980, de 1980, dirigida por un director totalmente improbable, el gran Stanley Donen. Tenemos. Qué bueno que ya regresó Carla. Eh, Saturn 3. Platícanos de Saturno 3, Carla. Sí, somos Pues todos oídos. Voy a apagar mi micrófono. es una película que brilla por mala, y además también estuvo llena de problemas. Digamos, la comparación es muy salvaje. Creo que a su manera y por razones diferentes es también una película de culto, por mala probablemente, y fue dirigida por quien antes fuera director de arte, me parece, era parte del crew de Star Wars. Sí, es John Barry. De hecho, John Barry bueno, voy a abrir un paréntesis rapidísimo. John Barry es un director de escenografías y de producción legendario, ¿no? Y pues creo que su trabajo más famoso es Star Wars, ¿no? O sea, todas estas como escenas adentro del Death Star y demás, pues todo eso tiene mucho que ver con John Barry. Ujú. Además, notablemente, el guión es de Martin Amis, que, pues, como saben, es un novelista espectacular. Que se Entonces, acaba de morir. que se murió hace poco, efectivamente, Qué mal después de gusto. tener una carrera literaria notable.
y además está en el reparto está Kirk Douglas, Harvey Keitel, Farrah Fawcett, sería muy difícil pensar en que el resultado final fue un fracaso, teniendo una pluma de ese calibre. Bueno, Barry es co-guionista, además de director. Se sabe que el director dejó abandonado el proyecto en cierto punto y Kirk Douglas, además de ser parte del reparto, dirigió unos días. O sea, fue un relajo. Hicieron varios finales. En un final, Farrah Fawcett, pues no sé, es casi que otro tipo de personaje. Y bueno, el plot tiene que ver con una pareja conformada por Farrah Fawcett y Kirk Douglas, una pareja altamente improbable, creo, en aquella época y en esta quizás también. Y en esta y en todas. Exacto. En todos los universos posibles es una pareja improbable, además con cero química entre los actores, tengo que decir. Y los terceros en discordia son Harvey Keitel y un robot, un androide. Entonces, bueno, la película me parece interesante por todos los planteamientos que contiene acerca del futuro, acerca de la vida en otros planetas, que es algo que sigue siendo un run, que ha sido como una preocupación y un anhelo de los seres humanos a lo largo de los años, y ahora gracias a las payasadas de Elon Musk, pues parece ser que al menos discursivamente es algo que se ha vuelto más probable, que se ha instaurado en el discurso no como algo lejano, sino como una realidad posible, aunque, insisto, esta historia se desarrolla no en Marte, sino en una luna de Saturno, ¿no? Y bueno, acá, o sea, todavía más improbable, Kirk Douglas y Farrah Fawcett, los dos son científicos, son una pareja de científicos. O sea, esa parte se pone muy loca. En cierto punto, no se los voy a spoilear, pero les quiero decir que en cierto punto el robot se vuelve loco y se vuelve un robot asesino. Cachondo. Y un poco cachondo. Entonces, pues termina siendo algo súper caricaturesco, pero yo tengo que decir que encuentro que la película es muy fascinante porque convoca una serie de temores que ahora están muy de moda, ¿no? Ahora la gente se está preguntando qué pedo con la singularidad, qué pasaría si la inteligencia artificial se volviera mala, qué podría pasar en la vida en otros planetas. Entonces, de alguna manera, la película responde de una forma distópica a esta serie de preguntas, ¿no? Yo por eso la encuentro muy provocadora, además es fácil de conseguir, se puede ver en YouTube y la verdad es que te garantiza, bueno, probablemente ustedes que son gente conocedora no la disfruto tanto, pero es una película palomera y te cagas de la risa. Entonces por eso la incluí. Y además cuando vi la selección así tan docta que se había hecho, yo dije necesitamos un poco de sal y pimienta, vamos a ponerle el negrito en el arroz, porque al final de cuentas, aunque sea una película mala, sobre todo en relación a todas las joyas que se están refiriendo en esta conversación, pues de todos modos es una película que sí coloca una visión acerca del futuro, ¿no? Podemos discrepar o no, pero sí hace un statement acerca de qué onda con la inteligencia artificial y sus peligros, sí hace un statement acerca de qué podría pasar con los colonos que van a otros planetas, en fin, hace una serie de declaraciones acerca del futuro y acerca del presente, como se dijo al principio de esta conversación. Y también, tanto en Metrópolis como en esta, se me ocurre también un referente muy, muy interesante, muy bonito a la literatura romántica, que es a Frankenstein, ¿no? O sea, el monstruo de Frankenstein como una, pues sí, bueno, como que hoy día la inteligencia artificial está despertando como el monstruo de Frankenstein y no necesariamente va a ser villana, sino más bien víctima de su creador. Y el destino que le depare, pues más bien dependerá del mundo que habite, ¿no? Y del mundo que le permitamos habitar, ¿no? Pero sí, es algo repetitivo. Digo, Frankenstein no es poca cosa como metáfora y como alegoría, ¿no? Pero sí, bueno, volviendo a lo que dices, Carla, pues sí, no está súper chido que metas una película así, porque también de lo que se trata es de romper con la solemnidad y de no hacer de todo
Digo, yo insistía en que no podíamos eh, ser sacrílegos y omitir ciertas películas, y como no teníamos tantas, No, pues no acabas nunca. nunca. A propósito, perdón, sí, sí. No, claro, claro. A propósito de Saturno 3, lo último que quisiera decir es que en relación a esto que tú comentas, esta no es la única película. Me parece que vamos a encontrar un poco de eso en toda la selección, porque sucede en Blade Runner, en Metrópoli también, y no les voy a spoilear las que siguen, pero para que lo vayan pensando. Estas películas plantean lo que Edward Teller llama el dilema, no, la paradoja de la eficiencia, ¿no? Ujú. Cómo estas distintas máquinas fueron creadas para hacerle la vida más sencilla a los seres humanos, y cuando llega la singularidad, pues se voltea el chirrión por el palito, diría mi mamá, y entonces ya no sale tan lindo. Otra forma de leer esto es un principio de la teoría del pensamiento inventivo sistemático que dice que toda innovación tiene efectos indeseables, y estos son claros ejemplos de cómo sí, Claro. efectivamente, hay efectos colaterales que no nos gustan. Claro. Y de hecho ahorita lo estamos viendo en tiempo real, ¿no? O sea, con todo este rollo que se ha armado con la inteligencia artificial, que es una cosa que digamos que hay gente que ya tiene como una respuesta hasta hepática, me atrevería a decir, digamos, casi casi visceral a lo que significa toda la revolución de la inteligencia artificial. Y yo creo que en todo caso, pues lo prudente es esperar a ver qué ocurre con este asunto, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita nos está pegando cerquísima, ¿no? Y sí, es una película que pues no se puede decir que sea buena, lo que sea que eso signifique, pero sí que interesa vivamente por una serie de factores que menciona muy bien Carla. Y es que, bueno, para empezar, hablando de la producción rápidamente, el director de la película, bueno, que el primer director es John Barry, que tuvo el pésimo gusto de morirse en un momento dado. Pero el director que terminó la película es Stanley Donen, que no es ningún idiota, es un gran director, Stanley Donen, pero digamos que lo conoce la gente que le interesa el cine musical. De hecho, es capaz de crear imágenes poderosísimas. Stanley Donen es el director de Singing in the Rain, de Cantando bajo la lluvia, de esta película que se llama On the Town, que es esta película donde llega Gene Kelly, Frank Sinatra y Donald Connor a Nueva York, ¿no? Y que cantan esta canción de New York, New York, que seguramente la han visto parodiada en un montón de otras películas y demás. O sea, él es un gran director de musical, y de hecho se nota mucho en ciertos elementos perdón, de la película esta intención como coreográfica prácticamente, sobre todo al principio de la película, que obviamente no es lo primero que graban de la película, sino se graba en desorden. Hay mucho esta intención como de poner los planos y de tener una suerte de coreografía también en las escenas de pelea y demás. Pero pues sí, es un género que le es ajeno totalmente, que además es relativamente nuevo en su modernidad. Digamos que ya había habido películas futuristas en los 60s o de ciencia ficción, etcétera, pero este tipo de películas que además son digamos que se inscriben en la explotación de las películas del espacio de finales de los 70s, ¿no? Pensemos en Star Wars y después en Alien, ¿no? Que ya de por sí ya es una hija de ellas. Pues apenas está estableciendo sus reglas, ¿no? Y las reglas además las están estableciendo personas casi al mismo tiempo, ¿no? Entonces también por eso yo creo que le es tan ajeno el asunto, ¿no? Tiene todo para hacer una buena película, como dices, tiene un buen guión, tiene una buena idea. Harvey Keitel, que es un actor asasazo, es un actor que además después se hizo muy de culto por sus colaboraciones también con Tarantino y demás. Kirk Douglas, que nunca ha sido un gran actor, pero que era una estrella de cine total, ¿no? Ya para ese entonces había hecho grandes películas como Espartaco, como todas estas películas, y Farrah Fawcett, que era
extrañamente un símbolo sexual en ese entonces. Y sí, o sea, lo que está planteando ahí es la inteligencia artificial, básicamente, ¿no? O sea, este monigote, porque aparte el robot es feo de cojones, ¿eh? O sea, eso también se tiene que mencionar. O sea, el monigote sí tiene un diseño muy extraño, sobre todo para una cosa en la que está involucrado John Barry. Pero la manera como aprende, pues básicamente es la manera como aprende el chat GPT, ¿no? O sea, todo el tiempo está teniendo como interacciones con el programador, que es Harvey Keitel, que aparte el mismo Harvey Keitel tiene una actuación súper robótica, tampoco me queda muy claro por qué, ¿no? Y Ahí lo doblaron, le doblaron la voz, o sea, tenía que tener un acento que no correspondía y decidieron ponerle la voz de otro actor. Entonces, bueno, eso no ayuda, ¿no? Sí, eso siempre ha salido bien. Y cuando digo siempre es nunca. En fin. Bueno, Darth Vader, pues, ese es un buen ejemplo. Sobre todo porque no se le ven los labios. Pero sí, o sea, la manera como aprende el monigotín, pues sí que es este rollo que también recuerda a Matrix, ¿no? El asunto del portal en la nuca, que también recuerda a una novela de Chuck Palahniuk, a Rand, que también, pues la gente se descarga como experiencias en la nuca, ¿no? Que, de hecho, yo diría que si se lo tienen que poner en el lóbulo frontal, más bien tendría que ser en la frente, ¿no? Pero, en fin. Y digamos que sí tiene todo este tipo de elementos que están bien interesantes, ¿no? O sea, realmente lo que falta es como que hubieran estado desarrollados de otra manera, y también es casi una demostración de que no necesariamente el tema es el guión, ni el guión es la película, ¿no? En este caso. En este caso tiene muy buenos temas la película, que aparte han demostrado trascender la prueba del tiempo, ¿no? Porque después de todo, pues hemos vuelto a esos temas todo el rato. Y también que también es otro Frankenstein a su vez, pero este rollo del psicópata que transfiere en su mente a un robot, pues también la vimos después en Robocop 2, ¿no? O sea que en Robocop 1, pues va un poco de eso, ¿no? Que guardan su cerebro, el cerebro de un policía para transferirlo a un cuerpo robótico, y en Robocop 2, pues pasa que meten el cerebro de un psicópata a un cuerpo robótico también, ¿no? Que es el monstruote ¿no? ¿Qué podría salir mal? No, y mi comentario era, ¿y dónde quiere Elon Musk que nos inserten chips a los seres humanos? ¿Es verdad eso? Pues como Sí, que sí. Bueno, yo tengo entendidos que, digo, de eso de Elon Musk, que sí estuvo haciendo experimentos con chimpancés o Sí, simios. suena a Elon Musk, eso Sí, y que sí estuvo haciendo experimentos, pero de hecho cesó esas experimentaciones porque no sé si son changos o monos, simios, no sé exactamente qué tipo de primate es, se murieron. Sí, me estaba diciendo Carla por el telegrama que costó $1 millón el monigote de Saturn. Yo se los puede haber hecho más barato. Y a lo mejor Sí, con papel sí, maché. que pudo haber sido la octava parte de la producción, ¿no? 1 millón en esa época, ¿no? Uh-huh. Obviamente es una película bueno, es una película con puro talento americano que se hizo en el Reino Unido y que se metió un batacazo en taquilla de aquellos, ¿no? Es una película de $10 millones, que es una película barata, bueno, es un término medio incluso para ese entonces. Para que se den una idea, pues una película de buen presupuesto como Ghostbusters es una película de 30 millones, ¿no? Esta es una película de un tercio de eso, pero recaudó 4.9, entonces pues sí, ya fue el final de todo ello, ¿no? Pues creo que salió el mismo año, no, al año siguiente a Alien. Y decían que si no hubiera salido Alien le hubiera ido mejor. Porque en el fondo también es una película de un monstruo en el espacio, ¿no? Uh-huh. Estaba viendo que Alien costó 11 millones, por ejemplo.
Que aparte es un zombie total el monstruo porque es la amenaza más lenta del universo, ¿no? Sí. Así como los zombies, digo, porque los zombies se mueven lento, ¿no? Digo, sobre todo los zombies tradicionales, ¿no? No los zombies, digamos, de Snyder y demás, que ya son zombies correlones, ¿no? Sí, los zombies de George Romero pues se mueven lento, pero digamos que el temor está en que puedes correr, pero no te puedes esconder, ¿no? Entonces, tarde o temprano te van a agarrar, que es una cosa que parodian muy chistoso en Shaun of the Dead, ¿no? Que vienen tan lento que hasta pueden escoger los discos con los cuales los van a matar. Y sí, también este es el robot más lento del mundo, ¿no? La cosa es que como están encerrados en esta estación, pues no tienen para dónde correr, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿algo más de Saturn 3? Hay mucho más que decir, pero tenemos un montón todavía por comentar. Sí, conformémonos con acabar unas 6 películas. Si quiere el duende. Aquí en este podcast queremos en el duende. A ver, pues ¿Quién falta? un número, Carla. Falta Carla. Carla, número del 1 al 5. 3. 3. Ah, esta también la escogiste tú. Qué casualidad. ¿Por qué será? Bueno, ya hablamos de Denis Villeneuve. Hace un momento, el director de Blade Runner 2049. ¿Sí es 49? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y es un director que no normalmente hacía películas de ciencia ficción. De hecho, creo que su gran primer batacazo pues fue, más bien su golpe fue Sicario. Pero en 2016, ¿qué 1900? En 2016 decide sacar un peliculón que se llama Arrival. Buenísima. Peliculón, como todas las de Denis Villeneuve, diría yo. Sí, yo algún día le dije a Adrián, creo que ya tengo uno de mis directores favoritos, y sí es Denis Villeneuve. Vi todas sus películas, de Prisoners para atrás y de Prisoners para adelante, porque eso fue mi presentación con él. No, Incendies, que es una película increíble de él. Él es quebecois, ¿no? Él es franco-canadiense. Uh-huh. Y pues sí, él ahorita está haciendo la segunda Dune. Pero bueno, Arrival, peliculón, me encantaría que Carla, sabiendo que tú la escogiste, nos platiques de ella. Justo mientras te escuchaba, pensaba que efectivamente a mí también me mama Denis Villeneuve. Perdón, tú no usaste esa palabra, tú eres muy correcto. Me encanta Prisoners. Espero con ansias locas la siguiente parte de Dune. Y aunque no iba a decir que no está necesariamente en mi top 10 de películas futuristas y de ciencia ficción, pero yo creo que sí. Arrival está en mi top 10 de películas futuristas. Y algo que me gusta mucho, una razón por la cual la propuse, es que cuando vi el universo que ya estaba elegido, pues me di cuenta de que la mayoría son películas distópicas. Y creo que estamos sedientos, muy necesitados de visiones esperanzadoras, que de alguna manera contribuyan a sentar la creencia de que este tren no se ha ido. Y esta película es esperanzadora, ¿no? Bueno, película inspirada en una novela, etcétera, se nota que es una adaptación literaria porque es una película, o sea, la historia es hermosa. Sí. Y espléndidamente actuada, o sea, para mí es una película perfecta, pero además algo que me fascina y es la razón también por la cual la propuse, aparte de que es una película que tiene una visión esperanzadora, es una película que aborda uno de los temas que más me apasionan, que es el lenguaje. Entonces, el lenguaje como motor de cambio, el lenguaje como generador de nuevas realidades, es un tema que encuentro electrizante y me parece ingenioso, extremadamente ingenioso y provocador que le entren desde ese lugar, ¿no? Porque regularmente cuando se habla de, sin ánimo de spoilear, pero hay un momento de esta película donde se habla de un arma.
hay un malentendido en torno a un arma. Y ahora entiendo el guiño que me estabas haciendo hace rato, Pato, y no lo pesqué cuando hablabas del tema del lenguaje, que yo dije, ay, no sé de qué me estás hablando, pero justo, ¿no? Me agarraste en curva, pero sí, ahora entiendo a qué te refieres. Sí, a veces te pasas de sugerente, Pato. No, lo hizo muy bien, nada más que yo a veces estoy papando moscas y pues realmente hay una confusión o un malentendido en torno a una palabra y creo que esta película pues como que de alguna manera aborda sobre el concepto de juegos del lenguaje de Wittgenstein, ¿no? Entonces una vez que los protagonistas entienden los juegos del lenguaje de estos visitantes, pues ahí, y cuando los visitantes entienden sus juegos de lenguaje, cuando se encuentra un punto de confluencia que hace posible el intercambio, ahí empiezan a pasar cosas. Entonces, por muchas razones, porque está impecablemente manufacturada, actuada, la banda sonora es espectacular y te deja con un sabor de boca muy grato, por eso la recomendé, porque sí, vaya que necesitamos visiones que no nos hagan sentir que ya nos fuimos a la mierda y no hay nada más que hacer, ¿no? Porque creo que estamos un poco sobrecargados de eso. Estamos como con una inflamación en el futuro distópico y necesitamos equilibrar la balanza. No, y esta película además tiene, o sea, en su premisa, ¿no? O sea, cuando te enteras que es, pues a fin de cuentas, una película de contacto extraterrestre, ¿no? Es de grandes ambiciones, ¿no? Y de grandes efectos especiales. Pero resulta que es una película muy humanista, ¿no? Y muy íntima, ¿no? Que cuenta sobre todo la historia de la protagonista y y de que, aunque están implicadas cosas como el mismo supervivencia de la humanidad, de que lo que se trata es básicamente de su historia, ¿no? Pues de hecho, ahorita que dije, pues se llama The Story of Your Life. Ese es el título de la noveleta en la que está basada, de Ted Chiang, The Story of Your Life, la historia de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí ese es un nombre muy poco sexy si estás pensando en una película de ciencia ficción, pero en el fondo de eso se trata, es de la historia de la vida de ella. Y cuando pensaba en Arrival es una película futurista, yo diría a lo mejor no es futurista, pero el futuro es un tema, ¿no? Porque la forma en la que ella puede recordar el futuro, ¿no? Te hace pensar en cómo la línea del tiempo puede ir y venir dependiendo de cómo sepas pensar al mundo, ¿no? Es impresionante, es una película inteligentísima, muy sentimental, pero dicho como un elogio, impecablemente dirigida. Y, y bueno, pues me alegró que lo hubieras incluido en la lista, porque sí es como de esas que no sabría si recomendársela a todo mundo, pero a mí me encanta, güey. A mí, hablando de la manufactura de la película, Denis Villeneuve me recuerda un poco al fenómeno de David Fincher, ¿no? Que son directores que sus películas siempre se ven Impecables. impecables, pero aparte siempre se ven de acuerdo al momento en el que él está en ese momento, independientemente de las personas que se supone que están involucradas para que la película se vea así, ¿no? Es decir, se ve, obviamente, Roger Deakins pues es un super director de fotografía, pero sí que puedes ver digamos, un hilo conductor entre esta película, entre Blade Runner, por supuesto, y esta película que está fotografiada por Bradford Young, ¿no? Que ahorita estaba, Bradford Young, no, sí, Young, diría yo. Sí, que ahorita lo tuve que buscar, es el fotógrafo de Solo, por ejemplo, digo, por dar un ejemplo de una película que pues no, con todo respeto, pues no es ni el 10% de esta película, ¿no? En términos incluso de manufactura y demás. Digamos que todo este periplo es para señalar que es un director que se ve que está muy involucrado en el aspecto visual de la trama, digamos en el oficio, en la artesanía de hacer estas películas que son pues como mecanismos de relojería todo el tiempo, ¿no? O sea que se ve que le preocupan todos esos detalles
esto que se llama mise en scène, ¿no? De lo que sale en la pantalla, de lo que no, del montaje después de eso, ¿no? También uno puede reconocer una película de Villeneuve por cómo está montada también, como este tipo de acompasamiento en la edición, ¿no? Tienen un ritmo muy característico sus películas, una manera también incluso me atrevería a decir hasta de cómo actúan los actores de las películas, a pesar de que en otras películas actúen de otra manera, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí tiene perfectamente dominado el tema de la narración audiovisual. Y pues esta película, además, es de mis favoritas de Villeneuve. Yo no he visto todas, eso también hay que decirlo. He visto, digamos que las más conocidas, ¿no? Alguna otra más, algunas otras dos más. Pero esta película sí me parece una obra de maestra total. Y a mí también, como acá, me gusta mucho el elemento del lenguaje, ¿no? Porque a final de cuentas, pues lo que nos hace, digamos, conectar con el extraño, ¿no? Con este tema de la otredad que también se repite mucho en este tipo de películas, ¿no? Lo que nos hace conectar con el extraño es precisamente la capacidad de comprendernos, ¿no? La capacidad de encontrar terreno común, de encontrar un terreno intermedio para poder expresar lo que tengo en la cabeza y poderlo expresar de una manera gráfica o sonora, ¿no? En este caso, además, pues, el lenguaje de Abbott y Costello, que se llaman Abbott y Costello estos como árboles ahí. Bueno, yo les digo que son como heptápodos. Sí, yo digo que son como brócolis, ¿no? Así grandotes, ¿no? Heptápodos. Heptápodos. Y Abbott heptápodo. Pues básicamente los sonidos que emiten pues no son ininteligibles. Y entonces todo el asunto del lenguaje tiene que ser, pues, está hecho de una manera gráfica, ¿no? Que también es un tema fascinante, ¿no? Todo el asunto de la abstracción, ¿no? De la abstracción de las ideas, hasta llevarlo por un sistema de simbología hasta los de caligrafía, ¿no? Uh-huh. De caligrafía extraterrestre. Que la construyen como con volutas pues como de humo, de una sustancia, ¿no? Y que la lingüista lo baja a papel, ¿no? Pero en el fondo ni siquiera son letras o palabras como nosotros las entendemos, ¿no? Sí, no sé por qué en mi cabeza es como si fueran pulpos. Digo así ya para decirlo de una manera muy heptápodos. Pulpos y elefantes, ¿no? Es un mix entre pulpos y elefantes. Pero digamos que pulpo, árbol, elefante y heptápodos. Pero esos heptápodos, o sea, bueno, ya entendimos bien cuántos pies tienen o cuántas patas tienen, pero es un mix entre un árbol, pulpo y un brócoli. Bien brócoli, dijo Adrián. Bueno, pero mi punto es que para decir que son como pulpos, pero con un número distinto de pies, en 7. Mi mundo, en mi cabeza. Uno menos. En mi cabeza, lo que sueltan es como tinta de pulpo. O sea, en mi cabeza, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Tinta de heptápodo. Pero y a mí como espectadora común, esta película me dio paz espiritual, ¿no? Porque sí, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero llegó un momento en que yo sentía que todo lo que era Aliens estaba cortado con la misma tijera, ¿no? O sea, que venían en naves espaciales, aparte todas así, ¿no? Tipo disco. Estas naves espaciales ya son otras naves espaciales. Yo decía, bueno, ¿cómo se puede ocurrir que puede haber otro tipo de naves espaciales? Claro, sí. Por favor. Y el hecho de decir, bueno, o sea, ¿por qué? O asumen que todo es la guerra de los mundos, que siempre van a venir los aliens a destrozarnos. Nunca sabemos por qué nos van a venir a destrozar, ¿no? O sea, pero siempre la mayoría de las películas o las más comerciales son en ese sentido, ¿no? Que hay que defendernos de una invención extraterrestre. Lo triste es que ese centro
antropocentrismo, ¿no? El pensar que vienen a conquistar, pues Sí, es un sí, reflejo sí. de lo que Sí, realmente nosotros nuestra somos. paranoia permanente, güey, ¿no? O las que intentan hacer un contacto así un poco más, a ver, vamos a ver, pues es porque asumimos que a la primera nos van a entender y nos vamos a entender, ¿no? O sea, ese es el tipo de cosas que yo decía, bueno, al menos el planteamiento ya busca otra cosa, ¿no? Y todas las posibles alternativas que pueda haber en torno a una visita extranjera, bueno, más que extranjera, ¿no? Mucho más allá de eso, o sea, yo creo que a mi modo de ver es un tema que no sé si haya otras películas o no sé si haya algunas otras novelas que podría explotarse mucho. Por ahí en algún momento, hablando de cómics, Bueno, la película por excelencia del extraterrestre buena onda, pues ya la mencionamos hace rato, es E.T., ¿no? Que pues básicamente es un cuento de hadas, ¿no? Que además, perdón, Pati, ibas a decir otra cosa, ¿no? que se me olvidó. Por eso no hay que interrumpirse en los podcasts. Tópodos, bueno. ¿Qué iba a decir sí, de los extraterrestres amables, ¿no? De hecho, en Denis Villeneuve, que también tiene mucho que ver en mi cabeza, insisto, con Spielberg, ¿no? Que también tiene un programa ahí pendiente. Pues Spielberg tiene básicamente una serie de extraterrestres buenos y malos, ¿no? Que es la Guerra de los Mundos, pues malos, ¿no? Y Encuentros cercanos, pues más bien buenos, ¿no? Más bien como exploradores y musicales, además. Musicales, además, ¿no? Sí. Y E.T., pues muy buenos, ¿no? Pero lo que es interesante de Arrival es que tiene esta combinación que también lo mencionaba Patty, como la creatividad para mostrar las naves y todo este rollo, que es muy famoso este dicho de que la tecnología cuando no se entiende es indistinguible de la magia, ¿no? Entonces, una manera de entender la tecnología alienígena es pues no entenderla, ¿no? Valga la paradoja, ¿no? Es no entender lo que está ocurriendo, que es un poco lo que pasa en Inteligencia Artificial, otra película de Spielberg, ¿no? Al final, ¿no? Que digamos que las cosas se mueven de una manera inentendible, ¿no? No se sabe muy bien qué está pasando. Y versus E.T., que pues básicamente es antropocéntrica, ¿no? Por muy extraño que sea el bicho de E.T., pues es una persona, ¿no? Últimamente, ¿no? Incluso ocupamos en la misma escala, ¿no? El bichín, pues a pesar de que es más chiquito, pues ocupa la misma escala, ¿no? En el caso de los... Pato, ¿te sé dónde? Heptápodos. Sí, heptápodos. Pues ocupan otra escala, ¿no? Tienen otra escala y tienen incluso como otra especie de ritmo vital. Y la tecnología está como a la mitad, ¿no? Digamos que es lo suficientemente entendible para interactuar con ella y lo suficientemente inentendible para que todo se vea rarísimo, ¿no? Básicamente. Sí. En ese sentido, pues también es muy interesante porque sí, es otra cosa totalmente, ¿no? No es como el extraterrestre con el que interactuamos, pues básicamente dándonos otra trancazo. Hasta diría que, ¿no? Perdón, Adrián, sí. La película se mueve en un punto medio en el que podría ser hasta como de un horror así Lovecraftiano, ¿no? Así de seres así inentendibles, ¿no? En escalas, como dices, más allá de lo humano, ¿no? Hasta yo nunca estaba seguro si de veras ellos estaban o sea, si el clima que ellos habitaban era hasta nuestro propio espacio, nuestro propio tiempo, ¿no? Eso podría ser aterrador, ¿no? Pero de alguna forma la película te hace habitar ese espacio momentáneamente. Puede ser peligroso, ¿no? O sea, no es bueno que un humano se meta ahí, pero no tiene una intención de causar daño, ¿no? Es únicamente lo que sucede frente al otro, ¿no? Que como decía Carla, ¿no? Como es una cosa también como esperanzadora, pero también es como muy realista, ¿no? El otro no es ni siquiera bueno o malo, es diferente, ¿no? Y lo que se trata es de comunicarse con él, ¿no? Yo cuando supe que esta era una película que trataba, que era casi como un dilema lingüístico con extraterrestres, dije, yo la quiero ver porque esa es una receta para por lo menos algo diferente. Y lo fue.
No, abonando esta idea de la cuestión del antropocentrismo y ese tipo de situaciones, también plantearlo a veces de la manera inversa, ¿no? La humanidad, los terrestres, queriendo ir a buscar vida en otros planetas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué si nosotros, a poco nosotros vamos a llegar o llegaríamos, ¿no? No sé si hay alguna película o algo que de cuándo llegáramos nosotros bueno, a Star Wars, pero ya muy avanzado, a descubrir Star Trek, planeta en más bien. otro, Star, sí, Star Trek, a descubrir vida en otros planetas, en qué actitud llegaríamos, ¿no? Ese también sería otro planteamiento. Y siempre me queda una idea, la verdad no me acuerdo a quién se la escuché, no es una idea mía, de que buscamos vida pensando en el concepto de vida que tenemos nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué no asumimos que a lo mejor el concepto de vida en otro planeta es distinto al que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no sé, es hablando de cosas que no se han planteado o no están muy, muy claras en estos planteamientos cinematográficos famosos. Hola, les habla don Ramiro, el editor de este programa. Les hablo desde el futuro cercano para contarles que, justo cuando nuestros queridos invitados y conductores estaban por pasar a la siguiente película para hablar de ella, la conexión de internet de Adrián se desplomó sin remedio hasta el siguiente día. Sin embargo, todos juntos decidieron continuar con esta interesante plática hasta la siguiente semana. Y así, poder hablar de todas las películas que habíamos escogido. Presentaremos, pues, La Pepena, películas futuristas. Segunda parte, la siguiente semana. Hasta entonces, se despide don Ramiro y el equipo de La Pepena. Y hasta luego.